Bienvenidos a la tertulia en la noche de los lunes, tiempo para la conversación aquí en la 8 Bierzo con la compañía de Germán Gabela, director de la 8 Bierzo. Germán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y de Joaquín Sánchez, director de Diario de León. Joaquín, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. La 8 Bierzo pone en antena la tertulia en colaboración con Diario de León. Nuestro invitado hoy es el juez decano de Ponferrada, Óscar Arnaiz. Señor Arnaiz, buenas noches y ¿Qué tal? bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya terminaron las obras en el Palacio de No, Justicia? todavía no. 2 años casi, ¿no? Camino de 2 años. Vamos camino de 2 años. Esperemos que a la vuelta del verano podamos verlas concluidas. Pero bueno, eran unas obras casi como hacer un Palacio de Justicia nuevo, casi. Bueno, las obras inicialmente solamente iban a afectar a la parte exterior, que era lo que todo el mundo ha visto concluir, y eso era el proyecto inicial. Lo que ocurre es que cuando uno se mete en obra, pues se da cuenta de que hay otras cosas que también vendría la pena mejorar. Tuvimos la fortuna de que se atendió esa petición de mejora también del interior del palacio y ahora estamos con eso, cambiando la parte interior, que es lo más complejo, porque estamos teniendo que convivir ahora sí con todo lo que es la incomodidad y la molestia de una obra, pues eso, cambiando luces, modificando el sistema de climatización. Fue una obra bastante ambiciosa. Ahora vamos a dejar el palacio pues para los próximos 40 años, cosa que también es una ventaja porque nuestro edificio ya era pues un poco vetusto, así que en ese sentido vamos a darlo por bueno, aunque las molestias se hayan prorrogado 2 años. ¿Y ahora hasta cuándo va a haber obras dentro del Palacio de Justicia? Pues confiemos en que a la vuelta del verano, septiembre-octubre, concluya de forma definitiva todo el proceso constructivo y ya podamos dar por concluido, a falta de algún remate quizá, pues todo lo que ha sido esta ejecución ya efectivamente larga que nos ha tenido entretenidos todo este tiempo. Germán. Hace poco más de un año que comenzó el trabajo del nuevo juzgado de familia. Yo no sé qué balance pueden hacer de este periodo. Bueno, pues el primero, lamentar que no sea un juzgado de familia. Lo segundo, felicitarnos porque ese juzgado efectivamente se creó. En la petición siempre hemos venido diciendo, las veces que me han tenido la gentileza de invitar, lo he venido comentando siempre. La justicia anda con unas carencias prácticamente decimonónicas, crónicas, y cualquier ventaja o mejora que suponga, aunque nunca nos alivie del todo, desde luego hay que felicitarse porque los recursos son muy limitados y las capacidades para poder ofrecer mejoras en cualquier ámbito, ya no solo en Ponferrada, en cualquier partido judicial de España, pues se hacen de rogar. Nosotros tuvimos la fortuna de que la solicitud que se había dirigido por parte del decanato fuera acogida y de las 19 plazas que se habían solicitado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de todo el territorio, pues solo se creó una, que fue la de Ponferrada. La idea era que efectivamente ese juzgado fuera un juzgado de familia, que es la única especialidad a la que podemos optar, no siendo capital de provincia, pero una vez que el juzgado entró en funcionamiento, los datos nos revelaron pues una situación inesperada, y es que los asuntos de familia, divorcios, separaciones, guardias y custodias vinculadas a parejas no matrimoniales, pues cayeron sensiblemente en el año 23 frente a los datos del 22, que son los que nosotros manejamos para justificar que ese juzgado pudiera especializarse solo en familia. Y esa caída pues la hemos analizado desde la perspectiva de qué es lo que ha podido ocurrir. Son muchos los factores que nos han llevado a entender qué es lo que puede haber ocurrido. Una, el envejecimiento de la población. Otra, el hecho de que ya la gente pues prácticamente no se casa, y si se casa a veces lamentablemente no tienen otro proyecto en común más que el pasar algo de tiempo juntos. No tienen casa, no tienen hijos, con lo que al final, si se produce una ruptura siempre dolorosa, no hay nada que requiera la intervención del juzgado para ponerlo en claro o para resolverlo. Y eso es lo que entendemos que ha podido ser, entre otros, pues un factor que determinó la bajada de ese tipo de asuntos. Así que la Junta de Jueces, yo creo que con buen criterio en ese momento, aunque espero que la situación pueda revertir y podamos darle un giro, pues decidió que ese juzgado merecía la pena no especializarlo, sino dedicarlo como uno más a atender la carga civil, que es bastante importante en Ponferrada, y que siguieran llevando la competencia de familia los ya 6 juzgados de primera instancia, los 5 que había, más el nuevo que ha entrado en funcionamiento. La creación ha venido desde luego a ser un alivio a la carga, como decía, que tenían esos juzgados, esos 5 juzgados de primera instancia, y en ese sentido hay que congratularlos por ello. Yo no descarto que con el paso del tiempo, y si se consigue pues un poco sosegar toda esta vorágine jurisdiccional que nos está colapsando la jurisdicción civil, y volvamos a parámetros más razonables, y ojalá la ciudad también pues vuelva a crecer con gente joven, familias que se desplacen aquí y necesiten, ojalá no lo necesitaran, pero bueno, si necesitan de un juzgado de familia, pues podamos en cualquier momento solicitar del Consejo que nos especialice, porque eso es una posibilidad que está abierta en todo caso, o sea, no es algo que esté cerrado por el hecho de que ya no fuera desde el inicio un juzgado de familia. Sí, yo también quiero viajar un poquito hacia atrás, pero no tanto, ¿no? A la semana pasada, cuando el Tribunal Superior de Justicia presenta la memoria del año pasado, y ni León ni el Bierzo salen muy bien parados por las carencias, precisamente, ¿no? Si no estoy mal informado, entre 2017 y 2025 ha aumentado la carga de trabajo un 85%, aquí en los juzgados de Ponferrada. ¿Cómo se puede evitar eso? Evidentemente creando más juzgados, pero no sé si
vamos, está claro que las posibilidades de crear más juzgados son complicadas, pero la carga de trabajo sí que aumenta, ¿no? Por mucho que este de familia no haya tenido carga de trabajo, ¿no? Claro, no aumenta la familia, pero aumentan otros problemas. A ver, España tiene una singularidad dramática a efectos de la Administración de Justicia, y es que nosotros tenemos la ratio de juez por habitante de las más bajas de la Unión Europea. Estamos en torno de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea son 24 jueces por cada 100.000, es el doble. Pero tenemos no solo un número de jueces menor que en otros países, sino otro dato que nos supone una losa frente a esta otra evidencia, y es que somos, con diferencia, el país, junto con Grecia, con mayor litigiosidad de toda la Unión Europea. Nosotros cada año recibimos en toda España del orden de 7 millones y medio de asuntos cada año nuevos que se acumulan y que se suman a los que ya están en trámite y hay que dar salida. Y aunque desde que tenemos registros, desde fundamentalmente después de la pandemia, que hemos tenido que reconfigurar un poco todo nuestro funcionamiento y el modo de volver a echar a andar después de los parones que nos impuso en el año 20 ese parón de meses, nos hemos dado cuenta de que da igual que cada año se resuelva más de lo que ha ingresado en los juzgados. El volumen es tan desbordante que no hay forma de atenderlo. Es, con diferencia y sin duda alguna, el peor escenario posible, porque cualquiera que tenga la necesidad de acudir a un juzgado, que en el fondo es algo que se necesita, pero que no es de buen gusto, aunque uno vaya incluso a una gestión tan cotidiana como ir al registro civil a escribir a un niño o a tener que comunicar cualquier otra eventualidad, lo que necesita y lo que requiere es una atención inmediata, porque eso es lo que uno espera de una administración, a la que además se destinan parte de los recursos públicos. Sin embargo, nosotros tenemos lamentablemente siempre ese inconveniente de que atendemos tarde, en muchas ocasiones con mucho espacio de tiempo desde que se nos solicita una intervención y hasta que damos una respuesta, buena, mala o regular. Eso ya casi pasa a un segundo plano cuando pasa tanto tiempo, y esto sí que compromete la percepción de eficacia y de utilidad que tiene la Administración de Justicia. Lamentablemente, Ponferrada siempre ha tenido una ratio de carga de trabajo que superaba con creces la que se venía a establecer como una carga esperable o deseable en los parámetros del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. Pero es que, como digo, lamentablemente esta situación se ha extendido por todo el país. Ya no hay prácticamente ningún partido judicial, más allá de los del pueblo, que tenga o pueda presumir de una ratio de trabajo asumible por parte del juzgado de turno. Nosotros no nos encontramos en ese escenario, y aunque se ha hecho un esfuerzo muy importante por aumentar el volumen de resolución, nuestra ratio de dependencia por el volumen que nos entra pues sigue siendo elevadísimo. ¿Cómo se podría resolver? Uno, el más inmediato hasta ahora, el que más se obtenía era: vamos a crear más juzgados. Hoy hay más trabajo, pues más juzgados que lo atiendan. Esto se ha revelado una medida útil, pero insuficiente cuando la problemática jurisdiccional cambia y seguimos teniendo muchísimo volumen de asuntos que nos sorprenden, porque cambian las circunstancias sociales, cambia la conflictividad social, económica, laboral, y nos genera una demanda de trabajo que no esperábamos. Con lo que aquí, desde luego, yo creo que nuestro país sí que tiene una deuda pendiente con la legislación y con el ordenamiento jurídico. Si las leyes ofrecieran a los ciudadanos, primero, soluciones más claras que evitaran en muchas ocasiones tener que acabar en el juzgado, y dos, otros medios tendentes a poder resolver un conflicto que no sean simplemente ponerse delante de un juez, pues posiblemente conseguiríamos de igual manera garantizar una paz social, una forma de que la gente resolviera sus conflictos sin necesidad de tener que recurrir a la ley del Jano Oeste y batirse en duelo en la calle, pero sin necesidad de que el único recurso para este tipo de solución fuera el juzgado. Hoy por hoy, lamentablemente, la Administración solamente ofrece al ciudadano el juzgado, y es un recurso escaso y es un recurso francamente mejorable, por no decir deficiente en muchos ámbitos de solución. Por eso yo creo que la reflexión o el abordaje tiene que ser mucho más global que la mera creación de unidades judiciales, que ya hemos visto, pues un caso como el de Ponferrada, pues no han servido realmente para paliar la sobrecarga de trabajo o los niveles de dependencia que tenía. Me extiendo 10 segundos más. Cuando yo llegué a Ponferrada hace ya unos años, éramos 8 juzgados. Ya teníamos una sobrecarga que nos hacía prácticamente trabajar a un año vista. Han pasado casi 2 décadas, o más de 2 décadas, ahora somos 12 juzgados, 4 órganos nuevos, y seguimos en la misma situación y en algunos ámbitos incluso peor, con lo que la creación judicial no se ha revelado como una solución frente a esta problemática, que yo creo que tenía que ser abordada de una forma más ambiciosa por parte del legislador. Y pongo un ejemplo ya para concluir. Nosotros ahora mismo estamos completamente desbordados por las demandas de reclamación de condiciones generales de la contratación y derechos de los consumidores. Son unos procedimientos que se han generado por la contratación en masa, sobre todo de productos bancarios, personas que han contratado servicios que creían que eran de una forma y luego se han encontrado que eran de otra, comportaban riesgo, había cláusulas abusivas. Bueno, esta situación ha generado mucha inquietud y, desde luego, muchísimo perjuicio económico para un montón de personas que, de repente, una vez que se ha constatado que esas cláusulas son abusivas, que este tipo de prácticas no son tolerables,
Pues, sin embargo, y pese a que eso está blanco sobre negro, no tienen más remedio que acudir al juzgado si quieren recuperar su dinero, sean 1.000 euros o 500, cuando es algo que la propia ley podía establecer, una pauta de resolución indicando, bueno, pues los contratos que tengan esta cláusula como tal, pues tendrán que ser atendidos y indemnizados de forma automática por parte de las entidades bancarias, las aseguradoras o quien sea. Sin embargo, ese recurso no está. El que quiere tiene que acudir al juzgado a demandar y a reclamar. Y al final esto pues, nos está generando una sobrecarga, pues ahora mismo prácticamente el 60-65% de todos los asuntos civiles que entran en el juzgado. Eso corresponde, corríjame, yo no lo sé, ¿corresponde al contencioso administrativo? No, eso son reclamaciones civiles. Civiles. Pero aquí uno de los grandes problemas es el contencioso administrativo, ¿no? Bueno, el contencioso administrativo, que es una jurisdicción me imagino que todos, pero vamos, ese particularmente, ¿no? No hay jurisdicción buena. Ahora mismo no hay ninguna que podamos decir que es una jurisdicción que está mejor que el resto. La jurisdicción contenciosa administrativa, que resuelve los problemas de los ciudadanos o de las empresas cuando interfieren con la administración, bien porque la administración no les da lo que piden o porque incluso la administración es la que lesiona sus intereses o sus derechos y uno tiene que demandar pues, al ayuntamiento, al consejo comarcal, a la diputación, a la universidad, a la administración que sea. Es una jurisdicción que desde siempre ha sido de las más colapsadas de nuestro país. Esto, como todo, no ha hecho más que empeorar con el paso del tiempo. Los juzgados de lo contencioso administrativo, en nuestra demarcación judicial nacional, tienen una configuración provincial y, por tanto, solamente tienen su sede en las capitales de provincia. Ya en Ponferrada pidió hace mucho tiempo, lo hemos vuelto a hacer ahora, que aunque sea provincial, podía crearse un juzgado con sede en nuestro partido judicial que abarcara pues, una parte de la provincia. Ha ocurrido en otros lugares, pasó con el juzgado de lo penal, que también tenían en su vocación original una dimensión provincial y luego, sin embargo, se han podido establecer en otros territorios más pequeños, pero desde luego en León, lo que es la provincia de León, los juzgados de lo contencioso han estado sobrecargados siempre. Y ahora mismo los 3 órganos que hay no dan desde luego abasto para atender un volumen ingente, porque lo que la gente desde luego también tiene que comprender y seguro que entenderán es que la administración no ha hecho sino que crecer en todos los ámbitos, número de funcionarios, órganos, las competencias que se ejercen por distintos organismos que se van creando, y eso lo que genera es un aumento también de la litigiosidad. Nosotros en nuestra comarca siempre hemos tenido una singularidad por el hecho propio de que teníamos un órgano administrativo singular, como era el Consejo Comarcal, un ayuntamiento que era el segundo de la provincia, el de Ponferrada después de la propia capital, aparte de otros ayuntamientos muy dinámicos, estaba el de Bembibre, Cacabelos, había también ayuntamientos que tenían singularidades propias en el ámbito administrativo derivadas del ejercicio del derecho de minas, el ámbito de los fondos FEDER. Había y tenemos una administración sanitaria que es posiblemente la que mayor número de empleados tenga de toda la comarca, el Hospital Comarcal, junto ahora también un campus de la universidad, en fin, un escenario en el que realmente las demandas contenciosas pues acaban siendo importantes. El último dato que me trasladaban los compañeros de lo contencioso de León, capital, es que prácticamente el 30%, si no más, de todo el volumen que ellos ven en los juzgados de León proviene de la comarca del Bierzo. O sea, es un porcentaje importante, acorde también con la importancia que ha tenido la comarca, incluso en el volumen de población que tiene dentro de toda la provincia, en el que, salvando obviamente pues, la propia capital, pues nosotros asumimos una parte y una porción relevante todavía de población, de empresas, de asentamientos, de pueblos que generan pues, esa litigiosidad que inevitablemente debería atenderse. Esa jurisdicción pues, es un drama porque, sin duda alguna, si no la que más, pues sin duda será de las que más colapso tengan, y quienes más lo sufren es quienes tienen que atender y acudir a esa jurisdicción. Aunque los problemas de la justicia, como usted refería, pues se solucionan no tanto creando nuevos órganos administrativos o órganos judiciales, sino legislando de otra manera, ¿no? Que el legislador modifique las normas para que no haya tanta carga de trabajo en los juzgados. ¿Usted se siente representado con la petición que hacía la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de nuevos órganos de más personal? Sí. O sea, ¿les tienen en cuenta a ustedes, les consultan, Nosotros nos consulta, nosotros pedimos, rogamos, suplicamos, interesamos de las administraciones que nos tienen que ofrecer los medios, pues todos los recursos que entendemos son necesarios. Hay que combinar y a veces hay que compaginar las carencias de recursos. No siempre se va a poder conseguir todo lo que uno quiere. Los recursos no son infinitos ni ilimitados, hay muchas otras prioridades. En ese sentido podemos entender que no se puede pues, prácticamente llegar al parámetro ideal de lo que nos gustaría o de lo que puede resultar necesario. Pero es cierto que la Administración de Justicia en nuestro país es una administración paupérrima desde prácticamente el siglo XIX. Y eso no ha venido a solventarlo ningún gobierno ya en democracia. Siempre hemos tenido un déficit general de medios, de recursos, de instrumentos con los que poder atender nuestro servicio. Con una diferencia, hasta la democracia, hasta la promulgación de la Constitución, la actividad judicial prácticamente era residual. Las personas
Primero, les costaba mucho acudir al juzgado y en muchas ocasiones no se acudía al mismo para resolver pues, pormenores cualquiera. La propia cultura democrática ha hecho que la gente sea muy consciente de los derechos de los que puede reclamar, ejercer o tener, y por tanto cuando se siente vulnerado en ellos, pues demanda una solución. Y nuestro país únicamente ofrece la vía judicial, con lo que desde el año 78 para acá nosotros hemos sufrido un aumento exponencial que no decrece en ningún año de causas judiciales que acaban en nuestras mesas, que acaban en nuestros despachos, que acaban en nuestras salas de justicia. El drama que nosotros efectivamente percibimos es que aunque año tras año se van recogiendo medidas, demandas de aumento de personal, mejora de servicios, aumento de juzgados, pues muy pocas veces son atendidas. Y cuando se les atiende, pues ya llegan con tanta tardanza que el resultado eficaz de esa medida pues prácticamente no sirve para paliar lo que se pretendía de un inicio. Por poner un símil, nosotros somos un barco que siempre ha estado haciendo aguas por todos lados y de vez en cuando pues, nos facilitan alguna tabla para ir tapando alguna vía de agua. Nosotros somos siempre, no me gusta decirlo porque es muy triste, pero somos un enfermo crónico. En ocasiones se nos da algo para paliar nuestra situación y mejoramos un poco, pero muchas veces nos dejan mal vivir sin ningún tipo de tratamiento y la situación se empeora y luego es mucho más difícil intentar recomponerla, ponerla al día. Desde luego yo creo que la justicia en nuestro país es una asignatura pendiente y es una asignatura pendiente que merecería una atención, al menos una reflexión ajena a la politización que nos está envolviendo de todos, porque con el argumento de las guerras entre poderes lo que perdemos es la dimensión de lo que realmente la Administración de Justicia supone y comporta. Somos una administración de servicio, nosotros estamos para atender a la gente, para que la gente pueda alcanzar una solución a un conflicto que no lo elige, lo tiene y necesita resolverlo, y cuando la respuesta nuestra es una respuesta tardía, ineficaz, ineficiente o carente incluso hasta de empatía o de simpatía, pues no puede sino sentirse una frustración por parte del ciudadano que compromete la propia convicción y la propia credibilidad de la gente en nuestra labor y en nuestra tarea. Para mí eso es lo más preocupante y lo que me encantaría o me gustaría que de verdad alguien asumiera el rol de definir y decidir pues que hay que dar una vuelta. La presidenta del TSJ, la actual presidenta del TSJ, que ha sido presidenta de la Audiencia Provincial de León, pues yo creo que tenemos la gran suerte ahora, es una persona muy cercana al Bierzo, muy cercana porque lo ha vivido en primera mano, las necesidades que de aquí se le trasladaban, y yo confío que en la medida en la que ella también tiene que atender el resto de provincias, obviamente, pero que ella sea sensible, porque lo es, de esas necesidades que nosotros sufrimos, en otros lados igual, pero nosotros quizá particularmente frente a los otros territorios de nuestra comunidad autónoma, pues de una forma más singular, porque tampoco es la primera vez que lo digo. Ponferrada ha pesado y ha penado mucho no ser capital a la hora de obtener recursos, pese al volumen real de trabajo que el juzgado asumía, que los juzgados asumían en todas las áreas de trabajo que tenían, laboral, civil, penal. En ese sentido, por tanto, nosotros llevamos como mucho retraso por delante. También es cierto que nosotros, por ejemplo, no nos podemos quejar, hemos sido el único partido judicial, lo decíamos al inicio, en la primera pregunta que hacía Germán, beneficiado con la creación de un órgano el año pasado. Bueno, pues una ventaja que tenemos. Recibir otros nuevos. Hasta que dé la vuelta entera a las 9 provincias. Sí. Ahí había 19 peticiones, nos ha caído una, bueno, pues ha puesto sobre la mesa dos temas que son para mí tremendamente interesantes, pero que quiero que profundicemos más en ellos un poco más tarde, ¿no? Que es, uno, la lentitud de la justicia, es decir, en fin, una justicia que llega 5 años después, o 6 o 7, y en casos hasta una década después, pues no puede ser justa. Y otro, la politización y los ataques continuos que recibe la justicia, ¿no? y sobre todo los jueces. Pero no, tampoco quiero dejar atrás las carencias, sobre todo en personal. ¿Más personal en cada uno de los juzgados, sin más jueces, resuelve el problema o no? Depende. Porque al final el que juzga es uno. Nosotros tenemos efectivamente un desarrollo del trabajo que requiere, la decisión cae y recae en última instancia en el juez, que es el que tiene que tomar esa decisión para el ciudadano, pero hasta que el juez toma la decisión hay un engranaje de personas que colaboran con el juez para que esa tarea pueda salir adelante. Y esa labor de los funcionarios es completamente esencial, aunque muchas veces sea invisibilizada, pues porque al final la gente siempre tiene la imagen del juez, que es el que ve en el juicio, que es el que luego firma la sentencia y el que parece que lo ha hecho todo, y no es así. Nosotros tenemos un procedimiento cada vez más complejo, en ocasiones también cada vez más burocrático, que obliga a una tramitación de cada expediente antes de que el juez pueda resolver, que genera la necesidad de dedicar recursos a esa tramitación. Del mismo modo en el que cada documento, cada escrito, cada papel que se presenta por un abogado, pues tiene que ser atendido por el juzgado, registrado, incorporado en el expediente, trasladado, atendido y finalmente para que el juez tome la decisión que proceda, el juez o el letrado de la Administración de Justicia cuando es competencia de los letrados, para que finalmente eso vaya avanzando hasta la conclusión del procedimiento final. Nosotros hemos detectado, uno,
Tenemos un atasco en cuanto al volumen de asuntos pendientes de resolver, que necesariamente se mejorarían si aumentan las manos que deben resolverlo, en este caso los jueces. Pero también tenemos áreas de trabajo que hemos detectado que generan y se producen retrasos por la dificultad de atender la tramitación de forma ordenada, de forma ágil, porque también nos faltan las manos de quienes reman en ese barco de la tramitación. Ahora mismo, por ejemplo, en la memoria que hablábamos al inicio, o la memoria que se ha presentado del Tribunal Superior de Justicia este año, Ponferrada, por ejemplo, lo que demandaba es la necesidad de reforzar los juzgados de instrucción. Es una realidad patente porque cuando nosotros éramos juzgados mixtos, no nos habíamos separado las jurisdicciones, cada juzgado de primera instancia de instrucción atendía un poco todo, al área de investigación criminal, que es a lo que se dedican los juzgados de instrucción, el servicio de guardia, los delitos leves, el enjuiciamiento de delitos leves y de juicios rápidos, pues había dedicados ni más ni menos que 18 funcionarios, más los funcionarios de auxilio que atienden a todos los órganos. Al quedarse únicamente 3 órganos, ahora resulta que esa labor bien atendida, el volumen es el mismo, solo por 13, porque ahora solo hay 3 juegos dedicados a estos y antes pues había 8 con una parte de su personal dedicado a esta función. Bueno, pues ahí hay un déficit de personal que hemos visto objetivamente reducido, y aunque se pide un aumento de esa plantilla para intentar dotarlo, pues esas solicitudes no siempre se pueden atender, de hecho no se nos han atendido en todo el año. También hemos notado, precisamente al hilo de lo que decía, esas reclamaciones en el ámbito de consumo y de condiciones generales de contratación, muchas de esas resoluciones acaban derivando en pronunciamientos prácticamente tipo, en el que el juez se limita a confirmar la obligación de pago porque no hay ni oposición de la otra parte. Se presenta la demanda, nadie contesta, se celebra una comparecencia, nadie se opone y finalmente eso va a ejecutar, a que se intente cobrar pues, la cantidad de dinero que se demanda. Toda esa labor el juez interviene prácticamente poco o nada. Y sin embargo, donde se está colapsando es en el trámite porque los funcionarios no dan abasto por el volumen ingente que se genera. ¿Quiénes padecen esto? Pues lo padecen los profesionales, los procuradores, los abogados que tienen que sufrir esas demoras y desde luego en última instancia, que es lo más grave, el ciudadano, que está esperando una respuesta y no la recibe. En estos últimos días hemos asistido a no sé si fue un globo sonda o una intención real de trasladar el Instituto de Medicina Legal, centralizarlo en León y cerrar el de Ponferrada. ¿Usted cree que tiene visos de ser una realidad o que es efectivamente un tanteo para ver cómo reacciona la sociedad berciana y si puede hacerse o no? Pues sería un error absoluto si se hace. Cuando se crearon los Institutos de Medicina Legal, Ponferrada se integró como una subdirección autónoma dentro del Instituto de Medicina Legal Provincial de León, que depende de León y Zamora, tiene por tanto la sede en León, pero atiende estas 2 provincias con una subdirección en Ponferrada y una subdirección en Zamora. El Instituto de Medicina Legal tenía la razón de ser, primero, por el volumen de asuntos que tenían que atender los médicos forenses en su labor de colaboración con los jueces de instrucción y los jueces de familia y otros órganos judiciales que podían demandar de ellos, y jamás ha habido un descenso del volumen de intervenciones del equipo de médicos forenses que tiene Ponferrada. Al contrario, se aumentó la plantilla en un componente más y de hecho hay una solicitud de incrementarla incluso con otro miembro más porque el número de asuntos pues justifican efectivamente que ese ratio se diera lugar. A mí esa noticia me sorprendió porque no estaba en nuestro escenario en modo alguno que se pudiera plantear un cierre. No era un cierre como tal, lo que se venía a decir era que se iban a descentralizar, o mejor dicho, a recentralizar algunos de los servicios que se estaban prestando en la clínica forense en Ponferrada, en nuestra subdirección, que iban a acabar centralizadas nuevamente en León y que los forenses pues, vendrían a Ponferrada pues, un par de días en semana o 3 días en semana para entonces atender aquí alguna de las tareas. Perderíamos, eso sí, pues, la presencia continuada de estos profesionales. Al final este rumor, porque así debo calificarlo como un rumor, no se consolidó ni a mí se me dio traslado de forma oficial absolutamente por parte del Ministerio de Justicia ni por parte de la propia dirección del Instituto de Medicina Legal de León y Zamora. Se vino a decir que había sido una confusión, que lo que únicamente se pretendía, porque es verdad que ha habido una modificación legislativa hace un par de años, era reconfigurar los sistemas y los recursos de los institutos de medicina legal y que Ponferrada pues, también evidentemente tenía que entrar en esta redefinición de su diseño organizativo, pero de momento ese escenario se ha alejado. Yo confío desde luego que nunca llegue, porque si llegara pues habrá que oponerse a ello. Perder el Instituto de Medicina Legal obliga no solo a una demora añadida, porque el trámite al distanciarse siempre genera más demora en el tiempo, sino que muchos ciudadanos que tienen ahora las facilidades y tienen que ser reconocidos por el forense porque han sufrido unas lesiones, les tienen que evaluar, van aquí a nuestro Palacio de Justicia, les revisan, les analizan, les evalúan, tendrían que desplazarse a León,
con el coste que eso comporta de tiempo y además pues también lamentablemente ya sabemos con las dificultades todavía de comunicación que tenemos con la capital de la provincia a través de transporte público. Yo creo que es un error y la Administración lo que tiene es que acercarse a los ciudadanos en aquello en lo que efectivamente pues, genere la necesidad y esté justificado económicamente, que así se plantee. Nuestro Instituto de Medicina Legal no es deficitario económicamente, no carece de actividad laboral, no tiene una ausencia de trabajo o de servicios que justifiquen que se modifique la actual estructura o que se lleve parte de ella a otro lugar, y yo creo que aunque se pudiera decir, quiero creer que fue más una confusión o un error de comunicación de quien dio pie a esa idea que una realidad cierta. Espero no equivocarme, claro. Óscar Hernández, juez decano de Ponferrada, hacemos un alto en la tertulia y retomamos la conversación en un par de minutos. Continuamos en esta noche de lunes en la 8 Bierzo y en la tertulia hablando de justicia con el juez decano del Palacio de Justicia de Ponferrada, Óscar Hernández. Germán. Sí, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León se dirigía a los abogados de la región y daba a entender como que les irían mejor las cosas si las competencias en materia de justicia volviesen a las comunidades autónomas. ¿Usted comparte esa percepción? Pues depende. Si la comunidad autónoma que asumiera la competencia estuviera dispuesta a aumentar la dotación económica y a implicarse realmente con una mejora del servicio, sin duda alguna. Si la comunidad autónoma tratara a la justicia como una administración marginal y no atendiera a las necesidades de inversión y de mejora que tiene y que requiere, pues nos encontraríamos con un escenario igual o peor. Y de hecho, de esto tenemos vivo ejemplo en nuestro país. Tenemos comunidades autónomas con competencias en materia de justicia que han hecho una apuesta sincera, valiente, decidida económicamente, también por una singularidad sociológica que quizá lo acompañe, como puede ser el País Vasco, y funcionan razonablemente bien. Y en cambio tenemos otras, como puede ser la Comunidad de Madrid, en la que la transferencia de justicia la tiene la comunidad autónoma y los juzgados son un desastre. Y en ese sentido, pues la zona ministerio, que es todas las comunidades autónomas que no han formado parte de este despiece competencial, pues estamos en comparación con ellos pues sensiblemente mejor. Luego es cierto que dentro de la zona ministerio pues hay muchísimas diferencias. Y es verdad, y en eso comparto el análisis que hacía el presidente de la Abogacía de Castilla y León, que Castilla y León sufre el hecho de haber sido una comunidad o un territorio que tradicionalmente ha estado y sigue estando, pese a nuestra sobrecarga, nuestro empeoramiento, sigue estando mejor que otras partes del territorio. Por ejemplo, toda la zona del Levante, Comunidad Valenciana, Andalucía, aunque es una comunidad autónoma con competencias transferidas, Murcia, las grandes periferias. Entonces, en esa tesitura, el hecho de que Castilla y León siempre tuviera de forma histórica unos números de asuntos que se ingresaban, resolución, estabilidad de la planta judicial, pues mejores que otras partes del territorio, hacía, pues oye, aquí no es necesario invertir, vamos a centrarnos en otros lugares. Y ahí el Ministerio de Justicia, en ese reparto a veces de miseria que hace dentro de los recursos que tiene, pues caía muy poco. En ese sentido, yo sí que entiendo cuando el presidente de la Abogacía dice, bueno, pues el hecho de tener a la administración más cerca nos permitiría quizá llamar y que se nos escuchara con más fuerza que la que se nos puede escuchar ahora, que está más lejos, ¿no? Pero bueno, esto como todo es una cuestión de implicación y de compromiso político. Si se quiere y se apuesta porque la justicia mejore, pues yo creo que no depende tanto de que la administración tome esa rienda, sino que la tome con iniciativa y con decisión para que la vea culminar con éxito en la dirección pues que los profesionales, por ejemplo, de los superiores jurídicos demandan. Mejora de medios, mejora de los tiempos, eficacia, mejora del servicio, de las ratios de resolución, disminución de la pendencia. Bueno, sí, pero ¿por qué eso no ocurrió? En el año 96-97 fue cuando se transfieren las competencias en materia de sanidad y al año siguiente por ahí en educación en Castilla y León. Y a partir de ese momento, yo no creo que no llegara ni el año 2000, se empiezan a negociar las transferencias de justicia y no llegan a buen puerto esas negociaciones porque esas competencias habrían venido infrafinanciadas. Sí. Que eso es lo que ocurrió en aquella época. Yo tampoco parecía que el interés de la comunidad fuera... Ahí iba, ¿no? Es decir, no hubo mucha presión, a pesar de que se llegó a crear una Dirección General de Justicia y a la Consejería de Presidencia se le puso el apellido de Interior y Justicia. Sí. Pero de repente se paró. El actual presidente de la Junta era consejero. Exacto. De repente se paró y no se ha vuelto a hablar del asunto. ¿Por qué? Cuando las competencias se estaban negociando, efectivamente sobre la mesa se puso la situación que tenía en ese sentido el territorio de la comunidad autónoma. Castilla y León no había recibido una inversión en justicia por parte del Ministerio en décadas. Todas las sedes judiciales, todas eran antiguas,
prácticamente ninguna estaba preparada para el salto digital que vivimos en la década del 2000, del 2010, sobre todo a partir del 2010, y la inversión que se tenía que asumir para poner a una administración de justicia completamente decimonónica, que seguía trabajando como en el siglo XIX, todo con escritos, todo a través de mecanismos completamente arcaicos, cero tecnologías, ningún tipo de innovación en la mejora de las herramientas con las que nosotros teníamos que desenvolvernos en el día a día, pues llevaron a que esas negociaciones la comunidad autónoma reclamara una dotación económica que en ese momento el Ministerio de Justicia no podía dar. Con lo que yo creo que, como todo el mundo también puede entender, la Administración de Justicia no es una administración amable, no es sanidad, no es educación, que puede la gente generar una mayor corriente de adhesión en sentido de los votos, por cuando uno nota la mejora en un centro de salud porque el médico me atiende antes, pues yo estoy más conforme con mis administradores porque están haciendo una buena labor, porque mira, esto lo han mejorado, o si en el colegio de mis niños pues hay una oferta educativa mayor, o ahora tenemos un centro bilingüe, pues esto yo lo valoro y esto lo voy a traducir cuando tenga que votar con una mejora significativa del servicio. Justicia es una administración que no da votos, somos una administración triste, somos una administración que resuelve problemas que la gente no quiere tener, pero que cuando tiene necesariamente acaban teniendo que acudir aquí. Y a nosotros solo nos sufre el que a su vez tiene el problema. La inmensa mayoría de la población, gracias a Dios, no tiene que recurrir al juzgado, no tiene que pasar por el juzgado, como lamentablemente sí que tienen que hacer con otras administraciones, las más cercanas, o la sanidad, o la escolar, la educativa. En ese sentido, por tanto, no había un interés, primero, en cuanto intención electoral, que esta competencia, al atribuírsela a la comunidad autónoma, fuera a obtener una ventaja de cara a la percepción del ciudadano. Segundo, la infradotación presupuestaria suponía que prácticamente habría un compromiso de que si se quería mejorar la Administración de Justicia se tendría que dotar con una partida importante de los presupuestos autonómicos a ello, que ni siquiera hoy se ha conseguido. Hoy por ejemplo, cualquiera que visite el partido judicial de Ponferrada, nuestro edificio judicial, pues le puede parecer un edificio bueno, malo, regular, bonito, de aquella manera. Ya les puedo decir yo que es posiblemente de los mejores que hay en toda la comunidad autónoma. Y es un edificio antiguo, pero es que en comparación con lo que hay por otros lugares, el nuestro es prácticamente ejemplar en cuanto a espacios, lugares, ubicaciones. En ese sentido somos unos verdaderos privilegiados. Somos la única y la última sede que ha tenido un edificio nuevo dentro de la propia sede. Luego en Segovia se ha construido otro, a las afueras de la ciudad, prácticamente en el margen de la periferia de la propia ciudad, pero hay otras capitales, como Zamora, donde prácticamente no se crean juzgados porque es que no hay dónde meterlos. La propia capital, León capital, tiene problemas muy acuciantes para poder ubicar nuevas estructuras porque la dotación no hay. Valladolid, la capital de la comunidad autónoma, tiene sedes judiciales repartidas en distintos edificios, con una descoordinación absoluta y una dispersión de recursos monumental. ¿Cuántas veces nos ha hablado de la Ciudad de la Justicia de Valladolid, de la Ciudad de la Justicia en Salamanca? Bueno, esa dotación nunca llegó y la comunidad autónoma valoraría, imagino, que el coste de asumir la Administración de Justicia e intentar ponerla en la velocidad que toca, pues iba a ser prácticamente un esfuerzo titánico. Y han preferido mantenerlo en manos del Ministerio con la excusa o con el argumento de que al ser una administración lejana, pues las críticas llegarán lejos y al final es una administración que, como digo, pues queda en un segundo lugar frente a otras que requieren mayor atención o mayor predisposición por parte de la comunidad autónoma de hacer las propias, como era, por ejemplo, pues todas estas otras, pues sanidad, educación o la propia competencia en materia territorial. En fin, nosotros en ese sentido asumimos que somos pues el hijo feo. Lo cierto es que el último estudio del CIS no deja demasiado bien parada a la Administración de Justicia, los tribunales de justicia, ¿no? Hablaba de un 78,5% que cree que la justicia no trata igual a ricos que a pobres, por ejemplo, o un casi 90% que trata mejor a los políticos que a los ciudadanos de a pie. ¿Cómo se puede poner solución a esto? Bueno, hay que dividir, o al menos me gustaría indicar, hay que separar las personas que tienen una opinión de la Administración de Justicia porque la han vivido en primera persona, o sea, han tenido que acudir al juzgado, han vivido en primera persona cómo se les ha atendido y en ese sentido su opinión trae causa de su experiencia personal. Para mí esas personas tienen un valor cualificado de la manera en la que puedan juzgar nuestra labor, tanto en lo que puedan recalcar de positivo como en lo que tengan de negativo. Y luego hay una percepción general, que es de toda la ciudadanía o de una parte importante de la ciudadanía, que aunque no haya tenido un contacto directo con la Administración de Justicia, traslada un sentir que se va asentando en las capas sociales, y esto es lo que más efectivamente me preocupa, porque ahí trae causa lo que también comentábamos antes, de la politización, la polarización y el poner permanentemente a los jueces en el foco del debate político como si fuéramos un elemento distorsionador del sistema.
El poder judicial es un poder del Estado, como lo es el Ejecutivo, como lo es el Legislativo. El que sea un poder no significa que tenga vocación de imponerse frente a los otros. Cada poder tiene su área de intervención, su contrapeso frente al contrario, tratando entre todos de ordenar un mecanismo, un sistema que permita que efectivamente la ley, que es la premisa esencial, se cumpla y sea lo que rija la travesía del barco común que llamamos España. El problema de un tiempo a esta parte es que el discurso político está centrando en que la Administración de Justicia opera y actúa por intereses que son ajenos a esto, que no importa el cumplimiento de la ley, que no importa la resolución del conflicto, sino que lo que importa es otro interés, pues fastidiar a tal persona o a tal gobierno o intentar no sé qué finalidad espuria distinta de la que realmente se pretendía. Y para buena parte de la ciudadanía que no entra en contacto con los juzgados, este discurso repetido constantemente y de forma incansable acaba calando. Y acaba calando en una percepción que es real, porque dice, jolín, mira, hay una noticia que se contextualiza en esta campaña y por tanto pues yo le puedo dar crédito y entender que es real. Del mismo modo que otros entenderán lo contrario. Creo que la responsabilidad la tenemos todos, o sea, primero desde luego los que trabajamos en justicia, porque nosotros únicamente tenemos un crédito frente a la ciudadanía, que es la credibilidad que como institución podamos ofrecerle. Y como cualquier institución en democracia, este crédito es tremendamente frágil. Si se pierde, ya no hay forma alguna de recuperarlo. Esto es como la confianza en una pareja. Podrá perdonarte la pareja, pero se ha roto el jarrón y si te aproximas ves las muescas y las marcas que dejó la rotura. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Y a mí me preocupa porque la gente ha pasado de dudar o de no tener claro cómo podía funcionar la justicia, pero no cuestionar que la justicia obrara con una buena fe o con una buena intención en los parámetros generales de su actuación, a una parte cada vez más importante de la población que sospecha de los jueces. No, es que aquí hay algo turbio, aquí los jueces pretenden otra cosa. Pero eso no responde a cierta ambigüedad en las leyes, ¿no? Porque, a ver, lo que estamos viendo es que hay muchísimas resoluciones judiciales que según las interprete una parte de los partidos políticos u otra, me da igual derecha, izquierda o lo que sea, la interpretación es absolutamente dispar. Es decir, no tiene nada que ver la interpretación de unos con la interpretación de otros. Y eso no viene motivado por esa ambigüedad. Es decir, no deberían ser más claras las leyes, ya sé que las leyes no las hace el Poder Judicial, sino el Legislativo, pero no deberían ser más claras porque en el fondo quizá eso es lo que provoca la lentitud de la justicia y probablemente todo venga derivado de eso, ¿no? De cierta ambigüedad que al final pues las lecturas son tantas que no sabemos... Que la ley es el instrumento, desde luego lo comparto contigo, Joaquín, porque es así. O sea, nosotros nos debemos a la ley y si la ley, cuanto más sencilla, más clara y más fácil o predecible sea, más sencillo, más fácil y más predecible también será la labor del juez. Pero hay una cosa que también en ocasiones olvidamos y que también puede llegar a entender esta veces confusión. No solo el término de garantías. Los jueces lo que resolvemos son casos singulares. Ningún juez resuelve pensando en la generalidad, más allá, por ejemplo, salvando las distancias, de lo que puede hacer el Tribunal Supremo, obviamente como garante de la casación, que trata de unificar la doctrina para todos los tribunales de España, o el Tribunal Constitucional, que sin ser un órgano jurisdiccional, vela por las garantías constitucionales también con una vocación de trasladar y afectar a todo el territorio nacional. Pero salvando esos dos ejemplos, el resto de órganos judiciales en nuestro país lo que resuelven es cada caso concreto y singular. Y esto hay que entenderlo así porque cada caso es un mundo y cada resolución de cada caso, aunque la ley aplicable sea la misma, tiene unos componentes y unos parámetros diferentes que pueden condicionar e incluso modificar la respuesta que el juez da. Puede haber distinta prueba para una misma demanda y en un caso, por tanto, estimarse y en otra no. También hay un componente inevitablemente subjetivo de la resolución del juez. Al juez hay que convencerle. El juez tiene que tener claro lo que resuelve bajo la premisa de lo que le exponen las partes que comparecen ante él para decirle, oiga, mire, tenemos un problema, queremos que usted lo resuelva. Esto es inevitable en la formación de la actividad judicial. El problema es que nosotros, de resoluciones singulares, que son las que resuelve cualquier juez, pues ahora cuando afecta a un político o a una parte concreta, bueno, pues de resoluciones singulares pretendemos extrapolar y hacer una generalidad e indicar, bueno, pues esto lo que denota, si en este caso ha pasado esto, es que en este otro caso va a pasar esto otro. Y eso obviamente nos lleva a situaciones impredecibles, porque no son así. Porque para empezar, cada juez puede tener una base de decisión que no depende del juez en sí, no es una cuestión personalista de que cada juez quiera resolver una cosa o no, sino una cuestión definida por el caso singular que tiene que atender. Como digo, el juez no resuelve lo que le da la gana, resuelve con lo que la ley dice, pero en base a lo que las partes le demandan y lo que se le puede llegar a aprobar en cada concreto procedimiento judicial, sea civil, penal, laboral, de lo que sea.
Y ahí, pues el margen de decisión y de resolución es tan complejo, tan variable y tan variopinto como son cada una de las personas que acuden a un tribunal de justicia en demanda de su derecho o en demanda de un interés o de una pretensión. Si eso se entendiera, pues yo creo que en ese sentido se perdería mucha de esa sensación de zozobra que genera el pensar es que los juzgados son impredecibles, es que no podemos asumir con naturalidad que al final uno te resuelve blanco y el otro negro. No, si es que no te están resolviendo blanco o negro. A este caso han resuelto blanco y a este caso han resuelto pues un gris clarito, porque habrá motivos o razones que lo lleven. Si tendemos a descontextualizar nuestra labor es cuando se generan estas lecturas o interpretaciones que no aportan nada a la institución, sino que al contrario comprometen la credibilidad en ella. Pues esta sensación que decía antes Germán, ¿no? Personas que piensan pues, que no se trata igual a unos que a otros, que hay personas privilegiadas frente a otros. Bueno, a mí no me tienen que creer. Obviamente soy parte interesada, soy juez, me dedico a eso. Pero yo en mis ya 25 años de servicio profesional, a mí jamás nadie me ha llamado por teléfono para decirme qué debo resolver. Nunca. Pero ahora estamos viendo, no le llaman por teléfono a nadie, ¿no? Y no sé, voy a citar el nombre porque hay mucha gente que creo sí. que todo el mundo está pensando en ello, ¿no? Pero al juez Peinado no le llaman por teléfono, se lo dicen por la radio o se lo dicen a través de un periódico. Pero lo bueno que tiene ese tipo de ruido externo que uno puede recibir, porque eso también puede ocurrir en cualquier ámbito, pues yo que sé, una manifestación de alguien que demandan o que generan un colectivo o apoya una concreta corriente y tratan de influir en la decisión del juez, esto es natural y hay que aceptarlo como parte de nuestra propia dinámica social. Pero ese ruido externo al final no es el que más inquieta a la gente, porque al final es un ruido visible. La gente puede ver cómo desde la radio, desde determinado medio de comunicación, se está tratando de cuestionar la labor de un concreto juez. Mira, pues quieren presionarle a ese juez. Pero es algo que se hace con luz y taquígrafos, con lo que también la propia ciudadanía puede sacar un criterio claro de si se hace con buena intención, sin mala intención. Lo que yo creo que a la gente le da más miedo es la convicción o la creencia de que realmente puede haber llamadas silentes, discretas, anónimas, que generen este tipo de resoluciones singulares en favor o en contra de determinados intereses. Yo eso no lo he vivido jamás y no tengo constancia de que haya ocurrido. Y si a mí me llamaran, yo lo tendría que denunciar, que es lo que haría y lo que haré. La ciudadanía tiene que poder opinar sobre la labor de los jueces. Y lo digo así, aunque sea para hablar mal de los jueces. Y esto forma parte del juego democrático. Nosotros no tenemos que estar ajenos al debate público en lo que hacemos o en lo que resolvemos. Pero también tiene que haber esa otra contraprestación. Claro que puedes opinar sobre la labor del juez, pero también tienes que respetar la decisión judicial y atenerte a los argumentos que el juez expone en sus resoluciones. ¿Que no los compartes? Pues se discuten. ¿Que no te parecen correctos y al final la solución no nos gusta? Pues el legislador podrá cambiar las leyes para que eso que los jueces están resolviendo y que no es resultado adecuado para la sociedad, pues lo cambiemos de otro modo. Pero el problema es cuando nosotros nos limitamos a cuestionar la labor del juez desde el desconocimiento más absoluto de cuáles son las razones que el juez ha tomado en consideración, sino que lo ponemos bajo el foco de otros intereses y además generamos esa sensación desde determinados ámbitos de que hay pues es una mano negra, una mano ajena que trata de influir o de decidir en lo que los jueces resuelven. Y esto es lo que más daño hace a la institución. Porque al final, cuando la gente ve esto, piensan que al final solo afecta a los poderosos, ¿no? Pues a la gente que está en la cúpula de la sociedad, del sistema. Pero que cuando venga al juez de Ponferrada y le atienda yo, que soy un don nadie, pues que no voy a recibir presión de ninguna clase, porque ¿qué le importa que yo pare a un señor en la rotonda de Cacabelos y de alcoholemia y positivo y venga a juicio? ¿Qué interés tiene alguien en presionarme a mí en eso? Pues absolutamente ninguno. Pero si esa persona que viene ante mí tiene la duda de que yo me muevo por otro tipo de interés, ¿qué legitimidad voy a tenerle yo para imponerle o una sanción o una consecuencia jurídica? Pues él no la va a aceptar, y si la acepta siempre va a cuestionar frente a otros y a terceros mi propia labor. Y esto es lo que debilita la institución. Y esto es lo que creo que como sociedad deberíamos combatir, porque esto no es una guerra de los jueces, o no es una guerra que debamos librar solo los jueces en defensa de nuestra posición como poder del Estado. Es una defensa en garantía de la independencia judicial, que no es un privilegio de los jueces. La independencia no es que el juez resuelve lo que le da la gana. La independencia es ese valor que tiene el ciudadano de saber que el juez que va a resolver su caso no va a recibir presión ninguna y que por tanto va a resolver en conciencia. Que se podrá equivocar, pero que no lo va a hacer por otra motivación que no sea la aplicación de la ley. Hay otra cuestión que afecta también a la credibilidad de los jueces, independientemente de que yo soy consciente de que no es su responsabilidad. Pero, porque yo creo que es del legislador, pero ¿qué opina cuando la gente ve que hay un determinado delincuente que le detienen 50 veces y que 50 veces entra por una puerta de la comisaría y sale por la siguiente?
yo sé que no es responsabilidad de los jueces, pero al final el ciudadano vea esa responsabilidad en la justicia, y la justicia son los jueces. Pues ese caso, ¿cómo no va a llamar a escándalo y cómo no va a llamar a la inquietud de la gente? O sea, no puedo sino compartirlo. Es verdad que las personas también tienen que entender que el sistema judicial, el sistema procesal, tiene unas garantías que van en beneficio tanto del bueno como del malo. Y que cuando se le aplican al malo, por hablar en términos así un poco simplistas, pues obviamente nos va a doler a todos, porque entendemos que no merece esa garantía que el sistema le da, pero que cuando se aplican a aquel que es bueno, pues vamos a agradecer que así sea, para que todo el peso que tiene el Estado, que es bastante frente al individuo, mucho más de lo que nos podemos imaginar, pues se alivie precisamente con ese elemento garantista que impide pues que una persona, por muy juez que sea, pueda acabar tomando decisiones que generen un atropello o un abuso o incluso un daño irreparable. En nuestro sistema judicial todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la respuesta lo que debería es, efectivamente, valiendo las garantías, mejoraría esa percepción si pudiera ser mucho más ágil. El caso que me ponía Joaquín es el paradigma de la mala y del deficiente modo de trabajar la justicia por los recursos que tenemos. Una persona es detenida porque ha cometido un delito infraganti, lo pasan al juez, el juez no puede juzgarlo en el momento, no todos los delitos se pueden juzgar de ese modo, con lo que en ese primer instante tiene que resolver sobre si lo deja en libertad o no, y únicamente pues la ley establece que la prisión preventiva, aquella que se adopta para personas que aún no son juzgadas, que aún no han sido condenadas, por tanto son inocentes, aunque les hayan pillado con las manos en la masa, pero son inocentes formalmente a todos los efectos, pues tiene que resolver qué hacer con él. Pues lo deja en libertad porque el asunto es leve, porque ha sido un hurto menor, y esa persona entra y sale, entra y sale, entra y sale. La policía hace su esfuerzo por intentar retirarlo de circulación, pero lo que se topan es efectivamente con una respuesta ineficiente por parte del juzgado. Esas personas acabarán cumpliendo con Bueno, yo van a acabar cumpliendo. No estoy de acuerdo con que sea ineficiente el juzgado. Yo creo que lo que es ineficiente es la sociedad. No, bueno, la sociedad tiene sus demandas y tiene sus dificultades para atender y abordar esto. Cualquiera que sufre un delito, el que sea, pues evidentemente vive con absoluto dolor esa situación porque es un plato de absoluto mal gusto de tragar para cualquiera que se vea en esa tesitura. Y lo que quiere es una respuesta inmediata, porque lo que necesita es apaciguar esa sensación de vulnerabilidad, de desprotección que le genera pues haber sido víctima de un delito. Desde que te quiten el móvil en una discoteca o que entren en tu casa para robarte. Estamos en Hernáiz, señor Hernáiz, en la recta final, Germán. Nos quedan nada, 4 minutos. Otro de los graves problemas del que ya hemos hablado aquí es la lentitud de la justicia, ¿no? Y tenemos además ejemplos paradigmáticos, incluso en la propia provincia de León, que desde luego no juegan a su favor, como el caso del accidente minero de Loyola Vasconcelluesa. Tarda 10 años en juzgarse, se celebra el juicio y 2 años después no tenemos sentencia. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede entender? Ese caso en concreto, pues por una excepcionalidad que en el fondo pues realmente cuesta, es fácil de entender para quien está dentro del sistema, cuesta explicar para quien lo ve desde fuera. El juicio se celebró después de efectivamente muchísimo tiempo, es un asunto muy complejo, es inevitable que tardara tanto en llegar. Luego finalmente fue un juicio de gran complejidad en su organización, porque tenían que intervenir muchos abogados, muchas partes. Era difícil que aquello pudiera ahora articularse de alguna forma que no generase indefensiones, suspensiones y demás. Pero una vez que se ha celebrado, resulta que la juez que ha celebrado el juicio pues enferma y inicia un periodo de baja en el que se mantiene en la actualidad. La sentencia no la puede poner un juez distinto de aquel que ha visto el juicio. Y en ese caso concreto, aunque el juicio se ha celebrado, hasta que esta juez no se reintegre, no va a poder ponerse la sentencia. Y ya vamos efectivamente para el 24. En el caso de que no vuelva, pues el sistema lo único que permite es la repetición del juicio por otro juez. Y entonces ese nuevo juez será el que ponga la sentencia. El problema es que la baja de esta compañera pues se prolongó durante muchísimos meses. Obviamente la primera interesada en recuperarse es ella, no ha sido posible así, y la situación se va alargando y se genera esa percepción de absoluta impotencia de que tiene que sufrir, como digo, esa eventualidad. Gracias a Dios esto es lo excepcional, no es lo más frecuente, ni siquiera lo más habitual en nuestros juzgados, ni en Ponferrada ni en León. Pero basta que haya habido un caso de esta singularidad para que se dé. En contra, también tenemos ejemplos contrarios. Hemos tenido juicios tremendamente complejos, por ejemplo, el del asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial, que fue instruido con una celeridad modélica, que se celebró un juicio con todas las garantías y que permitió tener una resolución ya no solo en primera instancia, sino incluso con recurso en menos de 2 años. Con una, podríamos decirlo así, ejemplaridad en el funcionamiento de las instituciones que yo creo que deberían reconciliarnos también con ellas. O sea, no todo lo que vemos es malo. Yo a veces lloro mucho, pero de verdad no todo es malo, o no todo es tan malo. ¿Y cómo se ha cerrado, juez decano, el asunto de violencia contra la mujer a lo largo del último año?
Bueno, lamentablemente nosotros tenemos siempre malas noticias en este punto, porque pese a los esfuerzos que se hacen por parte de ese juzgado, no conseguimos ver una merma del número de asuntos que se traen al juzgado y que acaban viéndose. Esto dice muy poco de nuestra sociedad, porque al final sigue siendo un problema que tiene sus raíces dentro de nuestras familias, dentro de nosotros mismos como personas, y que merecería una respuesta mucho más profunda que la mera respuesta policial o judicial. Nosotros al final somos la consecuencia última de algo que pasa. Si queremos evitar o prevenir este tipo de situaciones o de conductas, pues requeriría posiblemente no, seguramente la educación de nuestros niños y de nuestras niñas para que ellos fueran los baluartes de un cambio en este ámbito, un cambio que se fundará en el respeto, en la igualdad de trato entre hombres y mujeres, en el que la violencia, ya no solo entre personas que forman una familia, sino entre cualquiera, pues no sean el recurso al que optemos para resolver un problema que tenemos. Si me dejas una solo y rápida. Te dejo si el solo, señor juez contesta rápidamente, y si no... últimamente se está cuestionando el papel de los juzgados de paz. ¿Usted es partidario de mantener esos juzgados, de darle un papel más mayor? Ya van a morir, no, ya van a desaparecer. Bueno, con la ley esos juzgados ya efectivamente desaparecen, se reconvierten en oficinas de justicia municipal. Yo quiero reivindicar el papel que han hecho los jueces de paz de cercanía, de mediación, de conciliación de sus vecinos. Posiblemente no tengan capacidad para atender problemas jurisdiccionales y en ese sentido es mucho mayores, que se cambie. Pero hay un servicio cercano que ellos sí que ofrecían y que pueden seguir ofreciendo, desde casar a sus vecinos, intentar mediar en conflictos menores e intentar ayudar y dar una imagen de una presencia de paz en un entorno a veces muy reducido, donde las relaciones personales pesan mucho, que a mí sí me parece un valor a recuperar y a destacar. Si nos quejamos de que a veces los pueblos carecen de infraestructuras, en parte es porque también no estamos permitiendo que la gente obtenga un lugar o un entorno donde pueda desarrollarse plenamente. A mí la figura del juez de paz creo que es una figura que ha cumplido su función y merecería la pena, pues si no mantenerla, al menos sí reconfigurarla, porque sí que creo que puede tener un valor en nuestros núcleos pequeños, en nuestras sociedades rurales, mucho más del que nos hemos empeñado en negarles. Yo creo que en ese sentido estamos en deuda con ellos. Óscar Arnaiz, juez de Cano. Ojalá pudiera ser un juez de paz, ojalá pudiera pacificar, esa es mi vocación. Juez de Cano de Ponferrada, muchísimas gracias por estar esta noche en la 8 Bierzo y como siempre muy ilustrador. Bueno, muy agradecido de la invitación, espero que no haber matado a la audiencia con mis intervenciones. Yo creo que no. Joaquín, Diario de León, director. Placer. Hasta un nuevo lunes. Lo mismo, Germán Gabela, director de La 8 Bierzo. Cerramos en este punto la tertulia por esta noche de lunes y volvemos con un nuevo invitado o invitada el próximo lunes aquí en la tertulia de La 8 Bierzo. Que pasen la mejor semana posible.